Saludos a todos. Para mí es un gran placer volverles a hablar de una patología que para mí es fascinante y que corresponde a la enfermedad premaligna del estómago y al cáncer gástrico en sí. En los próximos 20-25 minutos hablaremos un poco acerca de las patologías o de las condiciones que se consideran como premalignas para el cáncer de estómago y hablaremos un poquito acerca de la semiología endoscópica del cáncer gástrico temprano, que es lo que me interesa que les quede claro como futuros gastroenterólogos y que se van a desempeñar en la endoscopía digestiva. Para nadie es un secreto y esta diapositiva es el vivo ejemplo de que Costa Rica tiene índices de incidencia y mortalidad elevados, de los más elevados en todo el mundo respecto al cáncer de estómago. Y también ocupamos de las primeras 5 posiciones en la región, en América Latina, en incidencia y mortalidad por la neoplasia maligna del estómago. Por este motivo es que desde hace tiempo se realizan esfuerzos para capacitar a las personas que tratan patología digestiva de hacer el diagnóstico temprano y de reconocer las condiciones que se consideran premalignas para evitar desenlaces y muertes prematuras de la población por cáncer de estómago. Eh, Igualmente, desde la década de los 60, el doctor Pelayo Correa, un patólogo colombiano muy renombrado, empezó a ver que en el estómago había una cascada de eventos que iban a generar condiciones que favorecían la aparición de una neoplasia gástrica. Y esto él lo hizo estudiando una población del suroccidente de Colombia que se llama Nariño, es un departamento colombiano, cuya geografía y población es muy similar a la del Valle Intermontano central de nuestro país. Él pudo determinar que ocurría una cascada de eventos, como les dije, en la cual empezábamos con una mucosa normal y un fenómeno inflamatorio que se perpetuaba en el tiempo iba a producir cambios de gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico de tipo intestinal. Es muy importante hacer la distinción entre el cáncer gástrico de tipo intestinal según la clasificación de Lauren y el cáncer gástrico difuso, ya que el cáncer de estómago de tipo intestinal es el que es epidemiológicamente importante y que se asocia con factores de riesgo, algunos conocidos y otros desconocidos. Entre esos factores de riesgo desconocidos, el doctor Pelayo Correa planteó la posibilidad de que podría existir un agente que no sabíamos qué era. Él dijo en un inicio que podría ser un agente infeccioso sin lograr determinarse cuál era ese agente que generaba o que encendía el clic para que todos los cambios empezaran a producirse. Fue hasta el finales de la década de los 70, para ser más específico, en 1979, cuando el doctor Robin Warren, que es este que está acá, que es un patólogo australiano, empezó a hacer estudios en estómagos de pacientes o muestras de estómagos de pacientes que tenían especialmente enfermedad ulcerosa. Y en 1981, el doctor Barry Marshall, que es microbiólogo, en conjunto lograron aislar y cultivar una bacteria que después la
caracterizaron y clasificaron como Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori, del que tanto se habla en estos momentos. Eso les valió haber ganado el Premio Nobel de Medicina. Y ellos pudieron o se pudo determinar que el factor causal que estaba faltando en la cascada del doctor Pelayo Correa era precisamente el Helicobacter pylori, la infección por este bacilo gram negativo, espirilar y flagelado. Entonces, es así como ya se han planteado múltiples teorías por las cuales el Helicobacter pylori produce lesión de la mucosa gástrica y es el factor que podría desencadenar o que desencadena los eventos que, asociados a características propias del huésped y a diversos factores ambientales a los cuales está inmerso este huésped, va a producir o va a tener la tendencia a que esa persona padezca cáncer de estómago. Es muy importante, es muy importante. El Helicobacter pylori es el que desencadena una serie de eventos, pero no es el único factor causal del cáncer de estómago. Si esto guardara, si esta cascada guardara una relación lineal, entonces sería muy fácil decir infección por Helicobacter pylori, cáncer de estómago. Pero estudios han demostrado que solamente entre el 2 y el 5% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer de estómago. Por lo tanto, deben haber infinidad de otros factores, como les dije, propios del huésped y propios del ambiente, que inciden en que en determinado paciente se produzcan cambios malignos. Lo que sí hemos logrado determinar es que una vez que la persona se infecta con Helicobacter pylori, a menos de que reciba tratamiento antibiótico, la infección se autoperpetuará y se hará crónica, en otras palabras, pudiendo alcanzar 3 patrones de presentación histopatológica, a saber, una gastritis predominantemente antral, que es la que se ha asociado con el fenotipo de presentación de úlcera duodenal. Una gastritis no atrófica, que se ha asociado más que todo con la aparición del linfoma MAL, que es muy raro en nuestro medio. Para las tasas de infección que tenemos por Helicobacter pylori, el linfoma MAL es una patología muy rara, o que se presente como la inmensa mayoría de los pacientes que se van a presentar con infección por Helicobacter pylori y que van a tener un curso asintomático durante toda su vida. O bien que se produzca una gastritis atrófica predominantemente corporal, que este es el patrón que nos va a producir 2 fenotipos de presentación de la infección, que van a ser la aparición de la úlcera gástrica y la aparición de metaplasia intestinal, displasia y a la postre cáncer gástrico. Se sabe muy bien que la presencia de úlcera gástrica per se es un factor de riesgo para que ese paciente genere cáncer de estómago. Con esto no quiero decir que las úlceras gástricas van a evolucionar hacia cáncer de estómago. El cáncer de estómago es cáncer desde el momento de su aparición. Que se ulcere ya es otra situación, pero la aparición de enfermedad ulcerosa sí se asocia con mayor riesgo de aparición de cáncer de estómago. Lo contrario es con la enfermedad ulcerosa duodenal. Es raro que un paciente que haya presentado este fenotipo de úlcera duodenal presente después o concomitantemente cáncer de estómago. Antes se decía que era un factor protector.
Ahora se sabe que no es un factor protector que el paciente tenga o haya tenido úlcera duodenal, pero sí disminuye la probabilidad de que ese paciente se presente con cáncer de estómago. Y vemos que en los países en los cuales la infección por Helicobacter pylori es predominante, como nuestro, ¿verdad? Los cambios empiezan a aparecer desde el momento en el que la persona se infecta y se ha estimado que la infección ocurre en la infancia, alrededor de los 5 o 6 años. Y es un tipo de neoplasia que se asocia con inflamación crónica, motivo por el cual los cambios ocurren en el transcurso de en el transcurso prácticamente de toda la vida, ya que la infección por Helicobacter pylori se produce principalmente durante la infancia y el pico de cáncer gástrico empieza a aparecer en nuestro país, por ejemplo, después de los 60 años de edad. Dentro de las condiciones que se consideran como premalignas y asociadas a la infección, pues tenemos en primera instancia la gastritis atrófica, que como su nombre lo dice, es un fenómeno inflamatorio crónico que produce un adelgazamiento de la mucosa, ya que la tasa de pérdida de las células va a ser mayor que la tasa de reemplazo. Y lo que se ha visto, no se sabe específicamente sobre cuál célula de la glándula gástrica es que se produce el cambio puntual, pero se cree que se produce una metaplasia epitelial de las células madre ístmicas de las glándulas del cuerpo y antro gástrico, ¿verdad? Esto se va a manifestar con una disminución en la secreción glandular de ácido clorhídrico, de pepsinógeno y de factor intrínseco. Y estos son los patrones de presentación de la gastritis atrófica. Como sabemos, la gastritis atrófica asociada a la infección por Helicobacter pylori inicia en el antro, corre por la curvatura menor del cuerpo y después se extiende hacia ambas paredes, afectando por último la curvatura mayor del cuerpo. Y de ahí de donde nace la clasificación de Kimura-Takemoto para la gastritis atrófica. Con respecto a la metaplasia intestinal, en la metaplasia intestinal lo que ocurre es un cambio adaptativo de esta mucosa que ya presenta gastritis atrófica y las células van a tener un reemplazo glandular por un epitelio de tipo intestinal. La condición sine qua non para que nosotros hablemos de metaplasia intestinal es que el epitelio maduro tiene que haber cambiado por otro epitelio maduro. Un epitelio maduro de tipo gástrico va a cambiar por un epitelio maduro de aspecto intestinal. Si hay elementos que indiquen inmadurez, o sea, desviación a la izquierda en la escala de la madurez celular, entonces ya no estamos hablando de metaplasia intestinal. Tengan muy presente eso, porque podríamos estar ante dos fenómenos distintos, por lo menos semánticamente. La metaplasia intestinal se va a clasificar en subtipos. Clásicamente hemos hablado de la metaplasia intestinal completa y de la metaplasia intestinal incompleta. Y muy grosso modo, la metaplasia completa es la que asemeja intestino delgado y la metaplasia incompleta es la que asemeja intestino grueso con la aparición de células caliciformes. Histológicamente y por técnicas de inmunohistoquímica se pueden clasificar aún más y se pueden clasificar
y los patólogos, pero con este tipo de técnicas pueden clasificarla en 3 subtipos que van a ser el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde la tipo 1 es la metaplasia que nosotros conocemos como completa y las otras dos son de tipo incompleto de acuerdo a la tinción con cialomucinas. Clínicamente lo que nos interesa a nosotros es si la metaplasia es completa o incompleta, ya que la incompleta es la que se asocia con un riesgo mayor de aparición de displasia y de cáncer de estómago, ¿verdad? Para esto entonces, en poblaciones de alto riesgo se ha planteado la posibilidad de utilizar sistemas de estadiaje para poder discriminar pacientes de alto riesgo y tener con ellos una conducta diferente que con pacientes en los cuales el riesgo tiende a ser menor. Esto no se ha podido instaurar en forma sistemática en nuestro país y lastimosamente eso sucede ya que estos sistemas de estadiaje se idearon para utilizar los recursos, principalmente los recursos de endoscopía que son especialmente escasos, más aún en el momento en el cual nosotros estamos atravesando en la institución, y lo que nos ayudarían es a determinar cuál puede ser el intervalo de exploración endoscópica de estos pacientes. El primer método de estadiaje que salió se llamó OLGA y por sus siglas en inglés. Y básicamente lo que hacía era una estimación de la atrofia, de la gastritis atrófica. Sin embargo, se vio que había poca correlación o una baja correlación entre patólogos a la hora de discriminar la atrofia gástrica, motivo por el cual se utiliza o se propuso la utilización de este otro sistema que es el OLGIM, que se basa en la extensión perdón, de la metaplasia intestinal, en la cual sí se logró una mayor correlación positiva entre los patólogos que la observaban. Y esto clasifica la metaplasia intestinal de acuerdo al porcentaje de metaplasia en la muestra y la extensión proximal del antro hacia el cardias o hacia el cuerpo de los cambios metaplásicos. Y los puntajes altos de Holguín nos sugieren que ese paciente tiene un riesgo elevado de en algún momento tener cáncer de estómago o que en ese momento haya alguna lesión que podría considerarse como displásica o cáncer gástrico temprano. Para esto, para la utilización del Holguín, utilizamos el protocolo de Sidney de toma de biopsias, que ya por todos es conocido, que consiste en la toma de biopsias del antro a 2 centímetros proximales del píloro, una en la curvatura menor, otra en la curvatura mayor, muestras de la cisura angular en la curvatura menor, en la cisura angular, y muestras de 2 centímetros proximales de la cisura angular en la curvatura menor y en la curvatura mayor. En total, 5 muestras que deben ser enviadas en frascos separados para que el patólogo nos pueda decir si hay o no hay metaplasia intestinal, si hay o no el porcentaje de metaplasia intestinal que existe en cada una de las muestras y cuánto se está moviendo la metaplasia intestinal proximalmente, asociado a otras cuestiones, si hay o no hay infección por Helicobacter pylori y si hay o no presencia de displasia, lo que debe, en cuyo caso, se deben encender todas las alarmas y ese paciente debe ser revalorado en un futuro cercano, no más allá de 3 meses.
Basados en esto es que hay algunas escuelas, principalmente las escuelas europeas, que han planteado qué es lo que hay que hacer en cuanto a los cambios por metaplasia intestinal, principalmente cuando encontramos metaplasia intestinal. Nosotros no hemos logrado institucionalizar ninguna de estas conductas, así que son como conductas que en estos momentos se proponen para que cada uno de los especialistas en endoscopía digestiva apliquemos el conocimiento y tratar de estadificar a la población en la que estamos inmersos. Entonces, así como muy básicamente, y esto es basado en el MAPS, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el hallazgo de metaplasia intestinal? Se debe investigar si hay o no hay infección por Helicobacter pylori y en caso de que haya infección por el Helicobacter, tratarla y comprobar la erradicación. Con respecto al seguimiento endoscópico, hay que tomar en cuenta varios factores. El primero de ellos es determinar cuál es el riesgo que tiene ese paciente para cáncer de estómago, principalmente basados en factores epidemiológicos, antecedentes familiares, sexo, edad y localización geográfica del individuo. También es muy importante determinar si la metaplasia intestinal que tiene es completa o incompleta y su extensión. Para esto utilizaríamos una escala que sería la escala de Holguín planteada en este momento. Hasta el momento no tenemos ningún otro recurso mejor que la escala de Holguín para poder responder a esta interrogante. Y como les dije, los factores epidemiológicos de historia familiar, lugar geográfico y otras conductas y otras como sexo, edad y conductas de riesgo para tener cáncer de estómago, tabaquismo, baja ingesta de sustancias antioxidantes, etcétera, ¿verdad? Con respecto al intervalo de seguimiento, una vez que nosotros hemos determinado que este paciente tiene metaplasia intestinal y su extensión, no se ha logrado consenso ni siquiera en países más avanzados en cada cuánto debe verse a estos pacientes. Se dice que hay intervalos entre 6 meses y 3 años. Se dice que si el paciente presenta cambios de metaplasia intestinal incompleta y displasia, este paciente debe ser visto endoscópicamente en un plazo no mayor a los 6 meses, porque podría existir alguna lesión concomitante que diga que este paciente tiene cáncer de estómago, ¿verdad? En los pacientes en los cuales se ha logrado erradicar el Helicobacter pylori y que la extensión de la metaplasia intestinal se ha mantenido constante en el tiempo, nosotros podríamos alargar ese intervalo hasta los 3 años. Pero como les dije, no hay nada escrito en esta situación. Entonces, es muy importante que el médico estadifique adecuadamente el riesgo de estar sometiendo a este paciente a procedimientos endoscópicos versus el riesgo de que este paciente se presente con una neoplasia avanzada al cabo del tiempo. Los costos. ¿Cuál es el costo en términos monetarios de someter a esta población a controles endoscópicos regulares teniendo en cuenta que está inmerso en otra población que va a requerir estudios endoscópicos de forma digamos, regular o va a requerir de los servicios de un servicio de endoscopía digestiva y los beneficios de que va a obtener el paciente inmerso en determinada población de estar siendo explorado a intervalos regulares. Con respecto a la semiología del cáncer de estómago, pues todos sabemos que la mucosa gástrica está compuesta por bloques glandulares que son regulares y cohesivos entre sí, ¿verdad? Y que si existe alguna noxa
entre esas, llámese úlcera, erosión, lo que sea, pues el patrón de regeneración va a ser siempre regular, al igual que el patrón de reparación. Va a ser regular y predecible, ¿verdad? En cuanto se presente una neoplasia, en este caso gástrica, pues tenemos que recordar que los patrones de división celular están completamente alterados y se vuelven aberrantes, por lo cual los patrones glandulares van a ser aberrantes y poco cohesivos entre sí, independientemente del tipo histológico del que estemos hablando. En algunos casos, estos cambios van a ser más evidentes y en otros casos van a ser más sutiles. Y si existe una noxa, esta noxa pues también va a producir un patrón de reparación totalmente irregular y aberrante. Aquí lo podemos ver en este ejemplo endoscópico, en el cual los bloques glandulares son de diferente tamaño, unos más grandes, otros más chicos, sin cohesión entre ellos, y el patrón de reparación es completamente irregular, con pliegues que se amputan, pliegues que se funden uno con otro, pliegues con terminación en palillo de tambor, o pliegues engrosados que se vuelven a adelgazar y que tienden a no llegar hasta el centro de la lesión. Es por esto que desde hace tiempo, pues la sociedad japonesa ha instaurado una clasificación, y es en la clasificación, en la clasificación japonesa de cáncer de estómago, en la cual nosotros nos basamos para realizar todos nuestros estudios, al menos en el centro de detección donde yo trabajo, ¿verdad? Y recordemos el concepto básico de que cáncer gástrico temprano es aquel que invade a mucosa y o submucosa independientemente de la presencia de metástasis ganglionares o de metástasis a distancia, ¿verdad? De acuerdo a eso, entonces vamos a tener la clasificación macroscópica del cáncer gástrico temprano, en el cual vamos a clasificarlo, los tipos superficiales o los tipos tempranos los vamos a clasificar en 4 subtipos, dependiendo de la morfología que estos presenten. Y los vamos a clasificar desde elevados hasta planos y deprimidos o excavados, de acuerdo a donde se encuentre la porción de tejido neoplásico. Es así como tenemos los tipos 01, que es el tipo protruido. Ahorita vamos a ver ejemplos. Tenemos el tipo 02A, que es el tipo superficial elevado, el 2B, 02B, que es el tipo superficial plano, el 02C, que es el tipo superficial deprimido, y el 03, que es el excavado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos propios del centro de cáncer donde yo trabajo. Entonces tenemos ejemplos del tipo 01, es el típico patrón polipoide en el cual la elevación es mayor de 2 veces el grosor de la mucosa normal, ¿verdad? Esto es muy fácil de diagnosticar, lastimosamente no es un tipo frecuente, por lo menos en nuestra serie, donde corresponde más o menos al 6% de los casos diagnosticados. Veremos ahora con los tipos superficiales, en los cuales tenemos el 2A, que es el elevado, ¿verdad? En el cual la lesión tiene un espesor menor o igual a los 2 milímetros. Es también relativamente fácil de diagnosticar y no es muy frecuente su presentación en la forma pura. El 02B es el más raro de todos, por definición no es ni elevado ni deprimido, y es un hallazgo relativamente frecuente en piezas de autopsia o en piezas anatomoquirúrgicas, ¿verdad? In vivo, pues solamente tenemos a 2 casos, ¿verdad? Y que corresponden al 0.61% de los casos diagnosticados. Es básicamente un cambio de color de la mucosa.
El tipo 02C, que de los tipos puros es el más frecuente y es el deprimido. No lo confundan con el tipo excavado. Son dos cosas completamente diferentes. En el tipo deprimido, que corresponde a casi el 62% de todos los cánceres que se han diagnosticado en el centro de detección, la lesión tumoral se encuentra en el fondo de la depresión. Lo que hace la diferencia entre el 03, que es el excavado en el cual vemos una úlcera, pero el tejido canceroso se encuentra únicamente en los bordes de la úlcera. Aquí en el fondo de la úlcera lo que vamos a encontrar es tejido necrótico. Esto es importante a la hora de orientar la toma de biopsias para que el patólogo nos dé un diagnóstico que sea eh, que sea sustentable y que no sea útil clínicamente. Los tipos de combinación son relativamente frecuentes, donde la combinación 0,2C más 2A es la más frecuente. Lo que significa es que tiene una porción deprimida y una porción elevada, donde la porción deprimida es mayor que la porción que la porción elevada. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? Y no es lo mismo decir que tenemos un 0,2C más 2A que tener un 0,2A más 2C. La clasificación de TNM, pues ahora la clasificación japonesa y la clasificación TNM se han unido y tienen, son mutuamente intercambiables. Y básicamente con la clasificación TNM lo que nos interesa es hablar de la profundidad de lesión y de la presencia de metástasis ganglionares. Entonces, puntos importantes a la hora de realizar una exploración endoscópica. Recuerden que todos los cambios los tenemos que ver e identificar con la luz blanca. Las técnicas de cromoendoscopía digital y de cromoendoscopía vital nos sirven para caracterizar la lesión, pero la lesión debió haber sido discriminada y diagnosticada con luz blanca, lo que nos dice que tenemos que poder discriminar entre la normalidad y la anormalidad de una lesión focal que produce asimetría en el paisaje, por así decirlo, endoscópico que estamos valorando en ese momento. Al tener todas estas características, principalmente de que hay una focalización, hay algo que no es normal, que produce una focalización asimétrica, que es asimétrica, entonces vamos a definir que estamos ante la presencia de una lesión neoplásica. Para evitar que sucedan estas cosas, ¿verdad? Este paciente es un caso de la vida real, es un masculino de 65 años que fue llevado a endoscopía el 4 de marzo del 2022 y el diagnóstico fue de gastritis atrofia, metaplasia intestinal y una erosión de la pared posterior del cuerpo. Se le tomaron biopsias que no fueron definitivas o no fueron concluyentes y como las biopsias decían que no había material maligno, el paciente se fue. Posteriormente el paciente se presenta con síntomas principalmente de dolor y una endoscopía hecha exactamente un año después muestra esta lesión que es una lesión francamente avanzada. Esa es la idea de que se realicen exploraciones digestivas sistemáticas que nos ayuden a discriminar o que nos ayuden a definir cuáles son los cambios que nos tienen que encender la alerta de que en ese paciente podríamos estar ante la presencia de una lesión neoplásica temprana, que es la que al fin y al cabo va a definir el pronóstico y la oportunidad que va a tener ese paciente de poder ser curado de su enfermedad. Muchísimas gracias para todo el equipo de trabajo del Centro de Cáncer. Es un gran placer poder compartir nuestro conocimiento con todos ustedes y saben que las puertas del centro siempre, siempre, siempre estarán abiertas para
para todas sus necesidades, ya sea académicas, de tratamiento o de compartir conocimiento. Muchísimas gracias. Buenos días.